Bueno, pues se cumplen las 10 en punto, bueno, las 10 y un minutito de la mañana. Ya estamos de nuevo con todos vosotros en este miércoles maravilloso ya, a mitad de la semana. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro compañero Juan José Suárez. Bienvenido. Muy bien. A ver. Bien hallada. Y bueno, pues también está nuestro buen amigo y mi médico favorito. Pediatra. Jaime Aparicio. Buenos días, Esperanza. Buenos días. Buenos días, radio oyentes. Y buenos días, Juan José. Muchos días, buenos días con... ¿El tiempo influye en algo negativo o positivo? ¿En qué sentido? Está nublado, viene una borrasquilla por ahí a ver si este fin de semana, ¿no? Hay mucha presión atmosférica también, ¿no? ¿No? Bueno, la presión todavía se mantiene un poco alta, pero en todos los niveles. Bueno, enseñen ustedes las pulseritas que tenéis. Por favor, mire. Solidaridad con los médicos que sufren agresiones innecesarias y que tengamos que ellos nos cuidan y que dedican su vida y su profesión a que estemos mucho mejor y por lo tanto un respeto. Se puede entender el criterio, pero hay muchas maneras de discrepar, pero nunca agrediendo a la persona que te cura, creo yo. Y muchas gracias por la difusión, porque, hombre, por favor, porque realmente yo creo que es un tema que lo merece, ¿no? Esto está últimamente alcanzando unas cotas inimaginables y el médico lo que hace siempre es intentar ayudar al enfermo, y no tiene por qué sufrir agresiones por parte de aquellas personas que puedan estar disconformes pues con un diagnóstico, con una prescripción, porque realmente el criterio médico es el que prevalece y muchas veces el médico pues actúa en función de no solamente de su profesionalismo, sino incluso dentro de las normas que existen en la institución para la que trabaja, ¿no? Claro. Y yo no merece ser agredido. Y yo insisto en valorar lo que tenemos, Jaime, de verdad que sí. Tenemos un sistema que se puede corregir muchos errores, pero el sistema sanitario en general tenemos un sistema con un nivel muy alto. Envidiable, porque incluso aquí en Andalucía, no solamente con sus fallos, porque somos humanos que se puede corregir y todo, son fallos que se pueden corregir. Tenemos una alta capacidad de docencia, de investigación. Hay programas incluso internacionales que están generados desde Andalucía, por grupos de Andalucía. Quiero decir que la sanidad, no solamente la asistencial, sino la investigadora y la docente, están a la máxima altura. Pues nada, que los que vayamos al médico lo veamos como un profesional que lo que quiera es lo mejor para nosotros, que nos dé el diagnóstico que es lo que es adecuado, que acierta, y el trato humano creo que es súper correcto, y un profesional que se dedica a curarnos lo que quiere es el bien para nosotros, ¿no? No se arregla nada agrediendo a un profesional como un médico, ahí cualquiera. Pero en este caso pues denunciamos el hecho que continuamente se está produciendo y que no se quede en la noticia, sino que tengamos conciencia de que esto no se puede hacer. Efectivamente. Así es. Sí, señor. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, hoy no me he levantado espeso. No, hoy está fluido. Está más claro que el día. Eso, ¿verdad? Porque el día está un poquito raro. Jaime, seguimos después de 15 días o 21 días, creo que nos los vemos, ¿no? Sí, hace 2 semanas. Tantas vacaciones, la gente que se van de crucero, pues claro. Tú sabes. Todo es necesario. Hombre, claro. Hablamos una vez más de la traumatología, que tú la has llamado infantil, en varios apartados. ¿Qué nos toca hoy? Sí, porque dentro de la traumatología infantil hay múltiples aspectos para aclarar o difundir, porque en muchas ocasiones son alteraciones entre comillas que no lo suelen ser al final, pero que bueno, en algún momento determinado pues puede preocupar a la familia. Y entonces, bueno, hablamos la última vez de las dismetrías, no vamos a repetirlo, el que quiera escucharlo lo tiene en el en iVox, en los podcasts, y ahí tiene el programa entero. Y entonces continuamos, para no ser repetitivo, pues con otro tema que se da con bastante frecuencia en la infancia, que es el genuvaro y el genuvalgo, porque en el desarrollo normal del niño existen ciertas deformidades, entre comillas, a nivel de las rodillas.
Y por esta razón, pues, como son, digamos, alteraciones transitorias, pues la consideramos pues como normales o fisiológicas. Entonces tenemos dos entidades, podríamos decir, como es el genus varo y el genus valgo. El genus varo es una alteración que se aprecia cuando, visto el niño de frente, los tobillos se tocan y las rodillas se separan. Cuando los tobillos se tocan y las rodillas se separan, las piernas están, por tanto, como arqueadas hacia afuera. Es como para entendernos, como si estuviera Zambo. ¿Puede servir estos dibujitos? Pues puede servir esos dibujitos, evidentemente. Venga, el de la izquierda que está efectivamente. Después veremos el otro, que es el genus valgo. Entonces, te está refiriendo a este que estoy indicando con el dedo, ¿vale? Exactamente, es el genus varo. Entonces, esto suele ser normal hasta aproximadamente los 2 años. Es decir, cuando un niño empieza a andar, esto no es que le suceda a todos los niños, pero le sucede a un porcentaje bastante alto. Cuando el niño empieza a andar, empieza a dar sus primeros pasos, pues adopta en muchas ocasiones una posición, una postura al andar que está reflejada en esas imágenes que habéis visto, es decir, los tobillos más juntos que las rodillas, es como si tuviera Zambo. Y esto es normal siempre y cuando la separación entre las rodillas no supere los 2 centímetros. Entonces, esto es algo transitorio, es una cosa transitoria que va cambiando y va pasando de alguna forma con el desarrollo a lo siguiente que vamos a ver, que es lo contrario, que es el genus valgo, que la rodilla hacia adentro, cuando las rodillas están más juntas que los tobillos. Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuándo debemos preocuparnos? Cuando un niño tiene un genus varo, pues cuando esa postura, esa alteración persiste por encima de los 3 años, cuando veamos una asimetría en las rodillas, cuando no estén totalmente en la misma línea, eso es un motivo de preocupación. Cuando se acompañe de una talla baja muy por debajo de lo normal, porque hay algunas enfermedades que se caracterizan precisamente por esto, por una detención del crecimiento. Me estoy acordando ahora mismo de una enfermedad que creo que en algún momento la hemos tratado aquí a lo largo del tiempo, que es la acondroplasia, que se caracteriza, entre otras cosas, por una detención del crecimiento, un enanismo, una talla muy baja y además pues por el genus varo. Si hay también algunas otras alteraciones en la salud del niño, si aparece esta alteración después de un traumatismo, por ejemplo, bueno, estos son datos que nos pueden llevar a que, bueno, pues no lo consideremos como normal. Esto es el genus varo, no vamos a decir nada más porque tampoco se trata de lesiones magistrales, sino simplemente de dar una serie de nociones para que la gente pues más o menos sepa por dónde andamos. La otra alteración, entre comillas, la otra modificación en la morfología de las extremidades inferiores, pues es el genus valgo. El genus valgo, pues como hemos dicho, sucede estamos ante un genus valgo cuando miramos al niño de frente, y entonces los tobillos están más separados y las rodillas están más juntas. Entonces las piernas parecen tener como una especie de apariencia de X, como si estuvieran en X. Y esto comienza a aparecer en la mayoría de las ocasiones sobre los 3 o 4 años más o menos, y suele desaparecer a los niños a los que les sucede, si no hay ninguna otra anomalía, pues alrededor de los 7 años más o menos. O sea que es algo que en muchos niños es fisiológico, lo mismo que decíamos con respecto al genus varo.
era preocupante o era motivo de investigación o de ver a ver si hay alguna anomalía, si persiste por encima de los 2 años. Esto en el genu valgo será motivo de preocupación cuando esta, o de investigación, o de ver si hay alguna causa que sea corregible, cuando persiste por encima de alrededor de los 7 años. Y ya digo que empieza ahí a aparecer... tengo que preocuparme. Efectivamente. Suele aparecer, como digo, a partir del 3er año y se puede mantener hasta alrededor de los 7 años. Cuando permanece por encima de los 7-8 años, entonces evidentemente hay que investigar, ver cuál es la causa que lo produce. Es decir, tanto el genu varo como el genu valgo es un proceso de crecimiento. Un proceso fisiológico del que tiene lugar dentro de la evolución normal del crecimiento del niño. Bien. Sí, que no tenemos que asustarnos para nada. No, en absoluto. Y muchas personas pues habrán comprobado que sus hijos en un momento determinado a lo mejor les ha originado alguna preocupación porque ha empezado a andar y parece que va zambo. Y realmente después pues se ha corregido. Ya digo que es motivo de preocupación cuando se dan algunos de estos casos que he dicho, si permanece por encima de los 3 años el genu varo o por encima de los 8 el genu valgo, cuando si ha habido previamente un traumatismo, si hay una asimetría entre la horizontalización o la línea media con referente a la posición de las rodillas, cuando hay alteraciones en el crecimiento, cuando hay alguna otra enfermedad en el niño, entonces pues lógicamente eso necesita una investigación, ver a ver si hay alguna causa que sea corregible. Por tanto, hemos de decir que tanto el genu, repitiendo y para que no quede la menor duda, que el genu varo y el genu valgo en los niños, si se dan esas circunstancias que he dicho de que no coexistan con ninguna de esas particularidades, es algo que es fisiológico. Va apareciendo a lo largo del desarrollo y después termina desapareciendo. O sea que no... hay en principio porque mira, aquí lo tengo que ser más indicativo. Ahí está, evidentemente. Ahí más está, indicativo, el centro sería normal, la posición de la rodilla, ¿no? Efectivamente. La rodilla para adentro sería el valgo. Ajá. Y el para afuera, estilo para montar a caballo, ¿no? Sería la otra alteración. Ahí está, bien. Entonces, bueno, pues preguntan muchas veces, ¿hay alguna posibilidad o alguna cosa que hacer? ¿Hay alguna medida preventiva? Pues vuelvo a decir, como son alteraciones fisiológicas, pues no requieren ningún tipo de tratamiento. El tiempo las termina solucionando. Por lo cual, he de decir que en muchas ocasiones nos empeñamos en corregir cosas que se van a corregir de manera espontánea y pues utilizamos procedimientos o incluso forzamos a que se utilicen procedimientos que no tienen ningún sentido, como pueden ser plantillas, férulas u otros dispositivos de estos que no son ni necesarios ni efectivos. Entonces martirizamos a la criatura durante un tiempo para corregir algo que en un principio se va a corregir de manera espontánea y en otros casos en que lo que hay que corregir es otra cosa que no es la posición de las piernas, ¿no? Es decir, que no tiene sentido utilizar tratamientos que no conducen absolutamente a nada. Entonces, cuando hay alguna alteración, que lógicamente el pediatra está pendiente del tema y está vigilando y está controlando, cuando se ve que hay algo que pudiera representar una anomalía, pues entonces evidentemente hay que poner el niño o la niña en manos del traumatólogo infantil o del traumatólogo, que no necesariamente tiene que ser traumatólogo infantil, si es infantil mejor, para que solucione el problema. Perfecto, o sea que, ha quedado clarísimo. Bien, después otro tema que a veces preocupa
son los trastornos de la marcha, los trastornos de la marcha, Bueno, pues hemos de decir que la forma, el tamaño y el eje de los huesos del cuerpo pues van cambiando con el crecimiento, y se van adaptando a la función para la que los huesos están creados, ¿no? Y durante la infancia esos cambios influyen bastante en el modo de andar de los niños. Causan pues alteraciones, variaciones transitorias en la marcha que son normales durante el desarrollo y que, como vuelvo a repetir, refiriéndonos a lo que hemos visto ahora mismo, pues no son necesarios tratarlas. Así, cuando empiezan a andar, pues evidentemente la marcha del niño cuando empieza a andar es una marcha insegura, tambaleante, irregular. Empieza pues evidentemente para mantener el centro de gravedad del cuerpo pues tiene que hacer una serie de movimientos, porque en un principio el centro de gravedad está situado a un nivel y conforme va creciendo ese centro de gravedad va cambiando hasta llegar al punto en el que está en el adulto. Eso suele ser la sínfisis del pubis, en otra época pues está en el ombligo, o sea, con lo cual cuando el niño empieza a andar, pues evidentemente después de haber sufrido, entre comillas, que no he sufrido, que es seguir el proceso fisiológico de la secuencia de sentarse solo, de ponerse de pie sin apoyo, cuando ya el niño está de pie sin apoyo, durante un tiempo pues inmediatamente empieza la deambulación. Unas veces pues se le va ayudando, llevándolo de la mano, en fin, para que vaya ejercitándose, pero cuando inicia la deambulación espontánea, solo, sin apoyo, pues el niño va marchando de una manera indecisa, imprecisa, tambaleante, inseguro, buscando, inseguro, claro. Irregular, con los pies muy separados, apoyando la planta de los pies totalmente, y incluso, bueno, al principio, pues evidentemente cuando nosotros andamos balanceamos los brazos. El niño cuando empieza a andar no balancea los brazos, porque eso es algo que se va adquiriendo a medida con el desarrollo. Los brazos pues se mantienen, digamos, apartados del cuerpo, nada más que tenemos que ver cuando nosotros estamos en alguna andando por algún terreno inestable, no digamos si vamos por una pasarela, suponiendo, pues abrimos los brazos como si tuviéramos alas, ¿no? Claro. Pues lo mismo hace el niño cuando empieza a andar, o sea, se tambaleja y separa los brazos. Lo que busca es el equilibrio. Los equilibristas que van con el circo. Efectivamente. Esto sucede hasta que ya el niño, esto no se da, digamos, en una edad concreta, fija, exacta para todo el mundo, porque lógicamente hay niños que empiezan a andar con 9 o 10 meses, otros niños empiezan a andar con 15 o 16, tan normal es una cosa como otra. Claro. Entonces, bueno, pues hasta que el niño va andando con cierta seguridad, pues nos podemos poner alrededor de los 2 años, más o menos. Entonces, ahí ya, cuando ya se tiene mayor seguridad, empiezan a dar el paso apoyando el talón, apoyando como se anda habitualmente. Primero se apoya el talón y después el resto del pie. Entonces ya a partir de esa edad se empieza a andar apoyando el talón y luego la parte anterior del pie y comienza el balanceo de los brazos. Cuando ya se adquiere esa seguridad en la deambulación, entonces pues ya empieza tal. Y esto es un proceso que se va siguiendo y va continuando, de manera que lo mismo que sucede con otras determinadas funciones de nuestro organismo, se adquiere, digamos, la forma de andar similar a la del adulto, pues alrededor de los 6-7 años, más o menos. Bien, bueno, pues evidentemente en todo esto pues puede haber anomalías, entonces hay multitud de motivos de consultas que se pueden dar al pediatra con respecto a la deambulación.
Y entonces, bueno, pues vamos a dar algunas pinceladas con objeto de, bueno, de alguna forma de ayudar a los padres pues a diferenciar esos cuadros que son transitorios, en lo que prácticamente lo único que hay que hacer es esperar y diferenciarlos de los que requieren pues una evaluación por parte del especialista, ¿no? En primer lugar, ¿cómo podemos evaluar el modo en que los niños caminan, en que los niños andan? Pues en principio hay que observar lo que de alguna manera hemos venido diciendo desde que hemos empezado hoy. Hay que ver la orientación de los pies y de las rodillas mientras el niño anda, fundamentalmente. Se suele explorar cuando va a la consulta para ver la simetría de ambas extremidades. Se suele explorar al niño en decúbito prono, es decir, boca abajo, con la flexión de las piernas sobre los muslos, y se ve como si la horizontalización de las piernas, la simetría que existe entre la rodilla, la posición en que tiene el pie con respecto a la pierna y al resto del muslo. En fin, hay una serie de exploraciones que el pediatra normalmente hace para evaluar si puede haber alguna patología tratable o observable o controlable con el paso del tiempo, ¿no? Una de las cosas que suelen detectarse y suelen preocupar en muchas ocasiones es el metatarso varos. El metatarso, ya recuerdo que el pie se compone para que lo recuerden los que lo han estudiado, que todo el mundo lo habrá estudiado en un momento determinado de su vida, tiene 3 partes: el tarso, el metatarso y los dedos. Bueno, pues el tarso podríamos decir que es la parte que corresponde al talón. El metatarso es la que corresponde a una serie de huesecillos o huesos más o menos grandes, son más grandes que los del carpo, evidentemente, que existen en el antepié, y después ya están los dedos, que están la falange, en fin. Bueno, pues el metatarso varo es cuando el pie está metido para adentro, Cuando el pie está metido para adentro, es decir, si ponemos al niño de pie, vemos que las puntas convergen hacia la línea media, y esto, el niño que tiene esa anomalía, si es una anomalía que va a permanecer en el tiempo, pues incluso eso se le detecta prácticamente desde el momento del nacimiento, en algunas ocasiones es algo que puede ser transitorio, entonces, bueno, pues a veces puede, digamos, requerir un control más exhaustivo dependiendo de cada caso, porque venimos a decir lo mismo de siempre, o sea, no hay 2 casos iguales. Entonces el pediatra valora si es una anomalía estructural de la estructura del pie, con lo cual pues incluso puede desde el principio iniciar no él, sino en colaboración con el especialista, con el traumatólogo, con el ortopeda, en su corrección mediante las férulas correspondientes, claro, con objeto de enderezar la posición de ese pie, que se ve que estructuralmente está en una posición inadecuada, con objeto de irlo dirigiendo de forma correcta, para que cuando llegue el momento en que empiece a ponerse de pie y empiece a deambular, pues lo tenga ya en una posición adecuada. Eso es el metatarso varo. Y hay que diferenciarlo, porque cuando esto se da, en algunas ocasiones, cuando la marcha se produce de manera que los pies están metidos para adentro
en niños menores de 2 años, que a veces pues incluso puede ser algo transitorio, se puede dar cuando existe una cosa que se llama la torsión tibial. Imaginemos la tibia, los huesos de la tibia, de la pierna, la tibia y el peroné. Cuando existe una cosa que se llama la torsión tibial interna, si la tibia está un poco torcida, obliga de alguna forma a que el pie también se meta para adentro. Claro. Entonces, pues puede haber una alteración que consiste en este cuadro que digo de la torsión tibial interna, una torsión de la tibia que hace que el pie pues se obligue de alguna forma a meterse para adentro. Es un problema, muchas veces es un problema más estético que funcional. En algunas ocasiones, en muchísimas, la mayoría de las ocasiones, este es un problema también transitorio, que se suele solucionar pues aproximadamente alrededor de los 4 años. Y cuando existe esa rotación de una manera asimétrica, es decir, que no se produce de la misma forma en un miembro que en otro, entonces es cuando requiere una valoración, una corrección, un estudio, una atención por parte de tanto del pediatra como del traumatólogo. Es decir, que son alteraciones que se pueden considerar también como fisiológicas, que se pueden, la mayoría de las veces, se suelen corregir con el desarrollo, pero que hay ocasiones en las cuales si hay una asimetría, o sea, si no se produce esa torsión tibial interna de manera simétrica, puede en algunas ocasiones en adoptar una postura permanente que necesite una corrección. Esto también tiene otro aspecto que puede estar relacionado y que también en algunas ocasiones van, digamos, formando parte de todo este cúmulo de alteraciones transitorias que se pueden producir a lo largo del crecimiento, porque el crecimiento, como sabemos, es algo madurativo, algo que se va produciendo de manera progresiva, para al final conseguir, digamos, en estos casos, una postura, una actitud concreta. Y entonces, en principio, pues puede haber pequeñas desviaciones que no son anormales, pero que si se establecieran como permanentes, entonces sí que representarían una anomalía que hubiera que corregir, que esto, lo mismo que la torsión tibial interna, está la anteversión femoral, es decir, que entonces la malposición, por decirlo de alguna forma, correspondería al fémur. Entonces estamos en algo similar, con lo cual, pues bueno, la valoración, el trastorno, el acudir al especialista, lógicamente lo determina el pediatra si ve que es alguna cosa anormal, y quien tiene que valorarlo en principio el traumatólogo, y el traumatólogo ya, si necesita de algún apoyo del ortopedista, pues ya indica si hay que hacer alguna cosa, si hay que poner algún tal. Para evitar estas posturas, a medida que el niño va creciendo, hay que una cosa que se debe de aconsejar siempre es que los niños son muy dados a sentarse en el suelo, a sentarse de cualquier manera. Bueno, pues hay que evitar el que se sienten en el suelo con apoyados en el fémur y con las piernas hacia afuera, ¿no? Como si fuera una W, ¿no? Claro. Eso hay que evitarlo, porque de alguna forma lo que están haciendo es favoreciendo el que se produzca esa anomalía. Por tanto, metatarso-varo, anteversión de la tibia, o sea, rotación interna de la tibia, y la anteversión femoral, que son las tres anomalías que pueden hacer que se produzca una modificación en la forma de andar que puede llamar la atención y que puede incluso en algunas ocasiones originar tratamientos que no tienen sentido.
De tratamientos me refiero a tratamientos ortopédicos y ¿Son tal. frecuentes estas anomalías? Esto suele ser frecuente, más frecuente de lo que nos pensamos. Vaya. Y que, hay que prestarle mucha atención cuando la anomalía es muy evidente, pero cuando se dan estos casos y se ve que no hay ningún antecedente de traumatismo, no hay ninguna enfermedad de base, no hay ninguna alteración del crecimiento, no hay, digamos, asimetría o dismetrías como hemos visto, pues realmente lo único que hay que hacer es controlar, vigilar y por supuesto tranquilizar a la familia diciéndole que esto es algo que es transitorio, que se va a ir corrigiendo con el tiempo y que realmente no conduce a nada más que a entre comillas martirizar a la criatura poniéndole aparatos y poniéndole cosas que realmente no van a hacer que se solucione el problema, porque el problema se va a solucionar de manera espontánea. Y está. Efectivamente. Bueno, bien. Pues andamos. Otro tema que también a muchas personas les preocupa con el tema de las alteraciones de la marcha, que estamos hablando, es el andar de puntillas. Bueno, pues muy posiblemente muchas de las personas que nos estén escuchando tienen o hijos o nietos que en un momento determinado les ha preocupado y que cuando el niño empieza a andar no sigue esa evolución que hemos determinado de poner primero la planta, de andar de una manera inestable, de ir madurando y hasta que llega a poner a deambular poniendo primero el talón y después el resto del pie. Hay niños que desde el principio pues empiezan a andar de puntilla, y esto pues como digo es algo que a muchas familias preocupa, porque realmente no es lo normal. Y esto es algo que tampoco suele ser demasiado infrecuente y se puede dar, pues evidentemente, en el segundo año, durante los 2 primeros años de vida. Si no es una cosa constante, o sea, si el niño no anda constantemente, continuamente de rodillas, sino que es una cosa transitoria, la exploración de las piernas y de los pies es normal, en principio no hace falta hacer ninguna cosa. Evidentemente se debe vigilar que la marcha progrese de forma normal y puede ser preocupante cuando esa situación persista por encima de los 3 años. Y dentro de todo esto, evidentemente, como digo, hay, digamos, una serie de valoraciones que, vuelvo a repetir, siempre en las exploraciones que se le hacen al niño dentro de los programas de Niño Sano y tal, pues una de las cosas que se explora es, como hemos repetido muchas veces, la simetría en las extremidades inferiores, la posición de los pies, de las piernas, de los muslos, la simetría, si hay alguna alteración. Al mismo tiempo, la familia te consulta sobre alguna cosa que le preocupe en ese sentido. Y evidentemente cuando es algo que siempre dicen cuando se dan estas circunstancias, el niño anda de puntillas, pues bueno, hacer la exploración, ver que no haya ninguna anomalía, pero sí que hay que vigilar, porque es algo que puede excepcionalmente, porque afortunadamente esto no se da con demasiada frecuencia, que pueda haber alguna alteración que impide que la flexión del pie. Y una de las alteraciones, quizás la más importante, que tiene lugar cuando se dan estas circunstancias, es el acortamiento del tendón de Aquiles. Cuando el tendón de Aquiles está acortado, entonces obliga al pie a estar, digamos, en posición equina, podríamos decir, entonces obliga a andar de manera de puntilla. Pero claro, entonces en esos casos no es algo que se da transitoriamente, porque cuando los niños andan de puntillas, en la inmensa mayoría de las ocasiones le preguntas a los padres y unas veces sí y otras veces no. Si es unas veces sí y otras veces no, evidentemente ahí no hay ninguna anomalía en el tendón de Aquiles, pero no obstante hay que explorar cuál es la elasticidad, cuál es la motilidad, y entonces, bueno, evidentemente si hay alguna anomalía que haya que corregir
incluso puede haber situaciones en las que la corrección sea una corrección quirúrgica, pues hay que, digamos, establecer los mecanismos tal. Otra de las alteraciones, bueno, esto dicho, creo que con respecto al tema de andar de puntilla no hay mucho más que decir. Pero tenemos otra alteración en la marcha, que es evidentemente la cojera. Y la cojera, cuando se produce una cojera en el niño, sobre todo si se acompaña de dolor en la cadera, pues eso siempre y es permanente, o sea, es algo que no es transitorio. Un niño en un momento determinado puede haberse caído, puede haberse tal, y cojea de momento, y a los 10 minutos o cuarto de hora él ha pasado. Pero cuando se produce una cojera y se acompaña de dolor, pues evidentemente hay que evaluarla, hay que evaluarla, hay que explorarla, hay que saber el porqué. Entonces, pues hay que ver si el dolor, dónde duele. Pues el niño se puede quejar de que le duele, entonces hay que ver dónde duele. Si duele a nivel de la parte superior del muslo, si duele a partir de la ingle, si incluso puede doler la rodilla. Hay que ver, dependiendo de dónde pueda doler, cuándo se ha iniciado el cuadro de dolor y de cojera. Y está claro que también hay que preguntar si hay un traumatismo, si ha habido una infección, si ha habido una infección respiratoria, fundamentalmente, si ha habido fiebre, porque todo esto tiene su importancia. Y tiene su importancia porque hay cuadros que se manifiestan con estas características. Es decir, él preguntará muchas veces, claro, ¿por qué? Pueden muchas personas preguntar, ¿por qué? Me preguntan si ha habido un resfriado. Es que estamos hablando de la cojera, ¿no? Claro, ¿qué relación tiene? ¿Qué relación tiene? Este médico no está bien. Sí. Vengo con el niño cojeando y me pregunta si se ha resfriado. Bueno, ahí estamos. Sí, porque hay una entidad muy clásica y muy frecuente en la infancia, que es la sinovitis transitoria de cadera. Anda. Que la sinovitis transitoria de cadera da dolor a la deambulación, produce cojera, evidentemente, y que en la inmensa mayoría de las ocasiones tiene como antecedente el haber sufrido una infección de las vías respiratorias altas, posiblemente porque haya, digamos, algún compromiso, alguna intervención del mismo virus que ha producido esa infección respiratoria en una pequeña inflamación que se puede producir en la cavidad articular. Entonces, bueno, pues eso se produce de una manera fortuita, es decir, el niño se acuesta también y se levanta con dolor al andar, con cojera, y entonces, bueno, pues empieza, como es natural, la preocupación propia de los padres, lleva al pediatra, y el pediatra, bueno, pues dentro de la exploración y dentro del abanico de posibilidades que se pueden dar cuando un niño cojea, pues una de las cosas que valora siempre es que se pueda producir este cuadro, ¿no? Esto se suele dar en niños entre los 3 y los 8 años aproximadamente. Y ese resfriado, esa infección respiratoria de vías altas se suele haber dado pues aproximadamente unos 10 o 15 días antes. Es lo característico. Y bueno, es un cuadro que es necesario en muchas ocasiones realizar
pues o bien una ecografía, una radiografía de cadera, en fin, hacer una exploración con objeto de ver si hay alguna alteración a nivel estructural, a nivel de esa articulación, y en alguna ocasión pues se puede detectar un pequeño engrosamiento de alguna de las zonas de la articulación, de ahí el tipo de sinovitis. La sinovitis es la inflamación de la cápsula articular donde está el líquido sinovial, claro. Que el líquido sinovial es el líquido que baña a cada articulación. Entonces, la cadera, pues evidentemente, como no podía ser de otra forma, existe el líquido sinovial. Entonces, se produce la cápsula articular, se produce una pequeña inflamación que da como consecuencia pues ese dolor que el niño traduce, pues no solamente como dolor, sino como cojera. Entonces, esto pues se puede detectar a veces en la radiografía y a veces no. Entonces, haciendo, digamos, una historia clínica, una exploración exhaustiva y descartando otros tipos de posibilidades, se llega a la conclusión, porque el diagnóstico de sinovitis transitoria es un diagnóstico de alguna forma por exclusión. Se llega a la conclusión de que es un cuadro de esto, claro. Es una sinovitis. Entonces, el tratamiento es algo que si duele mucho, se puede utilizar algún analgésico, que eso lógicamente el pediatra lo indica, qué analgésico es el que tiene que tomar en cada momento, si es necesario, y un cierto reposo, y es algo que en la mayoría de las ocasiones se soluciona aproximadamente en una semana, más o menos. Y ahí queda la cosa, o sea que se terminó. Evidentemente hay otro trastorno de la marcha que produce cojera, que es mucho más serio, que es la enfermedad de Perthes. El nombre correcto es la enfermedad de Legg-Calvé Perthes. Lo dejamos ahí para el miércoles que viene. Venga, vale. ¿Te parece? Vale, me parece. Te toma el café tranquilo. Perfecto. Y de camino llamamos a una persona que dio la suerte estos días, dio 350.000 euros ¡Hala! A los sanluqueños. Qué entonces bien. hay que llamarlo, hay que ponerlo en valor. Pues sí. Y bien, como muy bien, quedamos ahí bien perfilados, ¿has visto, bien. Esperanza, lo que aprendemos con Jaime? Aprendemos muchísimo. Sí. La verdad es que hombre, sí. Se explica muy bien, muy didáctico. Claro, muy... y que sobre todo los padres que tienen hijos pequeños, pues creo que estarán encantados. A mí me lo dicen, desde luego. Ya saben que si un médico le preguntan a cosas referentes, que sepa que todo va encaminado a lo que quiere determinar. ¿O no, Jaime? Pues sí. Sí, la idea fundamental es de dar una serie de pautas, de nociones, de quitar un hierro, digamos, algunos motivos de preocupación por parte de los padres, que me parece lógico y normal que se preocupen, pero que piensen que hay la inmensa mayoría de las ocasiones en que se dan estos cuadros, como hemos dicho, es algo que es transitorio, y entonces que no presionen, porque muchas veces se adoptan determinadas actitudes por presión familiar, que no presionen, que se hagan caso, aunque ahora mismo estamos en una época en que ya la medicina paternalista pasó a la historia, ya goza de muy buena salud la autonomía del paciente, entonces en la cual en los diagnósticos y en las decisiones pues interviene de una manera bastante activa el paciente, o en este caso los padres del paciente, pero que se dejen llevar por el criterio médico, que no presionen para que se hagan determinadas cosas o se pongan en marcha determinados tratamientos, porque en muchas ocasiones son tratamientos fútiles, que se llaman, es decir, que no conducen a nada positivo, que se van a solucionar, hay temas que se van a solucionar de manera espontánea. Pues antes que te vaya, dos preguntas. La primera, tenemos ya el periodo de vacunación de la gripe, ¿no? Que está todo previsto y empezó el día 28. Gratis. Bueno, gratis a los que tienen, Bueno, yo que me la tengo que poner. A los que están determinados como... Hombre, el personal de riesgo. De riesgo. A mí no, a mí me cuesta el dinero, y me he vacunado ya. Bueno, vamos a ver. Que me parece... Hombre, lo que no entiendo también, porque hay colectivos que no están vacunados y sin embargo se tiene que
Bueno, todo el que se quiera vacunar es lo mismo que sucede, que te digo yo, con otras vacunas infantiles. Están previstas que se pongan en determinados momentos. Sí. El que no esté incluido en ese grupo, si se las quiere poner, pues, bueno, la libertad de la Quiero decirte que antes te lo recetaba al médico como si te costaba un porcentaje de la vacuna. Sí, ¿no? Ahora te cuesta entera. Claro, si no estás incluida en los grupos de riesgo, bueno, y te la quieres poner, estupendo, fenomenal. Y la otra pregunta, ayer el gobierno andaluz denuncia que ha desaparecido 1.200.000. Sí, eso es un tema que estarán investigando a ver. Eso como es que no es 20 o 30, es 1.000.000. Una barbaridad. ¿No? Esto está bueno, yo me río porque estamos hablando de 1.200.000 vacunas. Claro, pero vamos, si tú has comprado un determinado número de vacunas, has administrado otro determinado número de vacunas inferior al número de vacunas que has comprado, la diferencia de esas vacunas, o está la vacuna o está el dinero. Ya. Pero, si no está la vacuna ni está el dinero, que puede tener un margen de error del 10%, del 5%, pero estamos hablando de 1.200.000 vacunas. Sí, los cálculos que se han hecho, al parecer, asciende a unos 6 millones de euros. Hijo mío, si esto pasa en Andalucía. Eso estará sometido a investigación y resplandecerá la verdad cuanto tenga que resplandecer. Yo no digo ni que uno diga la verdad ni que otro diga la verdad. El hecho está que falta. El hecho está ahí. Que falta un dato objetivo. Bueno, en algún sitio tiene que estar el fallo. Claro. Y si falta dinero, a ver dónde está. Y que lo han cogido y en que se van a si faltan vacunas, a ver dónde están. Bueno, es algo, bueno, tú sabes que algo paradójico. Paradójico, es algo escandaloso. Bueno, Jaime, muchas gracias una vez más por estar con nosotros, y dentro de 7 días, ¿te parece bien? Pues aquí estaremos otra vez. Muy bien. Si el destino así lo quiere, que creo que lo querrá, ¿no? Claro, por supuesto. Llamamos hagamos todo lo posible porque los quiero. Lo intentemos. Venga. Bueno, pues vamos a llamar a esta persona que ha dado suerte a muchos sanluqueños y sanluqueñas, y bueno, yo no estaba aquí, pero a mí no me ha tocado nada. Y a mí tampoco, y eso no que es mi amigo, ni un euro. Y eso que lo conozco de hace un tiempo. Yo quiero que me toque, pero si no he hecho, claro, no te toque. Exactamente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Venga. Ya, Antonio. Bien. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en el lío. Bueno, pues hablamos con Antonio Carrión, trabajador de la ONCE, una persona que todos los días vende sus cupones para darle felicidad a los saluqueños, a los que no son saluqueños, que lleva en el trabajo un montón de años, que creo que está a punto ya de retirarse, y que el otro día pues tuvo la fortuna de vender 5 cupones, que un total de 350.000 euros que cayó en San Lucas de Barrameda. 10 cupones. 10 cupones, perdón. Pues es verdad que son a 35.000 euros. Que, bueno... vamos a hacer trampa. Eso es. ¿Y en qué zona de San Lucas? Bueno, él vende lo que se llama la calzada al margen izquierda, el frente del bar de la Jaula. Ajá. Pues hay ahí una especie de sitio, una ubicación que vende, y allí está el hombre trabajando permanentemente y, en fin, muy atletista, por cierto, también. Y bueno, y dio el premio. Tu opinión, ¿cómo se siente una persona que trabaja y que todos los días está premiando vendiendo para que la gente sean felices? Tu opinión respecto a este premio. Hombre, lo que el dilema de nosotros es que tú vendes la suerte, ¿no? Claro. Y en este caso por lo he conseguido de hacerlo, ¿no? ¿Y la gente que le ha tocado ha ido a verte o ha dicho, oye, muchas gracias, te ha invitado, te ha comprado más o te han dado un beso? No. ¿Te ha hecho algún regalo? No. No. Antonio, ¿tú cuánto? Sí, la misma, de los que yo conozco que yo creo, nada que me ha venido uno. Bueno, Antonio, ¿tú qué tiempo llevas trabajando en la ONCE? Yo llevo en la ONCE 31 años. 31 años. Afiliado desde el 88, llevo... Porque eso no tiene nada que ver la afiliación con la venta del cupón, entonces yo llevo desde el 88 afiliado. Ajá. Y en el 89 cogí la venta ¿Tú... que me tuve que ir fuera de San Lucas, vamos. Lleva 10 años en Lepe. Ajá.
¿Y tú, durante estos 31 años, el premio ha dado mucho? Es decir, ¿ha vendido la suerte y le ha tocado mucho? Sí, allí también di 50 millones de pesetas cuando eran pesetas. Anda. Y realmente, es decir, ¿qué sensación tiene cuando alguien te compra una papeleta de la 11 o llamarlo cupón y le toca? ¿Qué pasa? Como tú como persona, pues te sentirás lo mejor posible o pasa... Hombre, por supuesto, es una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, ¿no? Tú vendes la suerte, la ilusión de esa persona, pues no te digo nada. Antonio, una pregunta que te voy a hacer, a lo mejor no tiene, pero te lo voy a preguntar porque he trabajado a la 11. Quizás los premios no podría darle un poquito más a los que le toquen las 3 últimas cifras, por ejemplo, tan poquito, y quitarlo de los premios gordos. Digo yo, no lo sé. Es decir... Oye, ahora me va a poner con un compromiso. Bueno, pues no me conteste. No, yo te puedo contestar, pero para un bien, ¿no? La gente siempre está diciendo lo del reparto del cupón, ¿no? Entonces, del bien está repartido de otra forma y toca lo que es el número, los 5 números, toca 25.000 euros. Claro. Antes tocaba 30. Claro. Entonces está repartido esos 5.000 euros en los chicos de los adicionales. Ajá. Y hay veces que no tiene valor, no tiene tanto reparto tan chico, no tiene valor, ¿entiendes? Vale. Bueno, pues... El del viernes te toca reintegro, te toca los 6 euros. Antes tocaba, las tres últimas cifras tocaba 60 euros. Ahora es menos. ¿Por qué? Porque hay más reparto en los 5 números adicionales. Lo que es verdad que, independientemente de los premios... hay que decirle a la gente que cuando se echa una papeleta, un cupón de la 11, aparte de dar trabajo, de dar una calidad de vida a mucha gente, el trasfondo, la ayuda que hay detrás, la labor tan importante que ha hecho la 11 durante tantos años. O sea que también importante, en el cupón va mucho más que el premio, que si hombre, tú no echas para que te toque, ¿no? Como decía Jaime antes de marcharse de la intervención, que para que te toque hay que echar, sí, no proteste si no te toca, si no echa, ¿no? Y la 11 en ese aspecto yo creo que hace una labor muy ejemplar, es mi opinión. ¿Me está entendido, Juan? Me ha entendido, Juan José por ahora. Quiero decirte que aparte de que te toque 35.000 euros y que es difícil que te toque porque juegan mucho, el cupón o la papeleta a la 11 lleva el trasfondo, puesto de trabajo y una labor social, educativa y de dedicación a muchas personas. Hombre, por supuesto, ¿no? Los colegios, todo lo que va por delante, también tiene a los jubilados, también los visitas, cómo van, los que están solos y todas esas cosas, ¿no? Muy bien. Pues nada, me dicen los contertulios que para otra vez te acuerdes de aquí de la gente, para que diga, oye, que va a tocar pasarse por aquí y comprar, ¿no? Mira, ahí hay uno, ¿quién es? Que dice que es de Málaga. Ese lo dije yo, llévate este para desde el 25, que le va a tocar con aquella gente. Antonio. Y después, como es muestra para atrás, sí, pues entonces no cogió ni uno. La última pregunta. Cuando tú das un premio o cualquier trabajador de la 11, ¿la gente acude más a echar más cupones en tu zona? Sí, hombre, ya se nota un poquito más cuando tú das el premio, ¿no? Bien. Que te mira. Vale. Como que es otra cosa, ¿no? Muy bien. Es normal, eso no es normal. El DP me pasó lo mismo, pero el DP era que dio el premio fui yo, y yo ahí iba más seguro todavía, porque allí fui a estar luqueño. Muy bien. Antonio, pues muchas gracias. Que siga dando premios, ¿eh? Antonio, si me hubiese tocado a mí, yo hubiese ido allí a organizar una fiesta. Un festival, ¿no? Festival total. Pues nada, pues ya sabes. Cuando creas que vaya a tocar... Eso se dice. No, yo sí lo hago. Antonio, que una broma. Cuando tú tengas el pálpito, que se dice en San Lucas, tengo un pálpito que va a tocar, nos avisa a nosotros, ¿eh? No te preocupes, que vamos. Venga, hasta luego, Antonio. Hoy va a ser, Juan, hoy. Pues espérate que pase luego por allí. Oiga, pues yo conocí un 31 que estábamos... Pues déjalo ahí. Por favor, guárdamelo, que paso ahora cuando termine la radio. Que no es broma, ¿eh? Venga, adiós. Venga, hasta luego. Venga, gracias. Un pequeño receso. Hacemos una pausa y continuamos con Antonio Villar. Vale, venga, hasta luego.
Bueno.